Bueno, pues de todo, bienvenidos, compañeros, amigos, todos. Vamos a hablar hoy de bases de datos vectoriales y cómo se pueden utilizar en algunos casos de uso relacionados con inteligencia artificial. Veremos casos de uso reales, obviamente montados para digamos, representar la casuística que queremos, pero veremos cómo se puede luego aplicar en un escenario mucho más amplio. En primer lugar, hablaremos de por qué bases de datos vectoriales. Es decir, existen multitud de bases de datos de todo tipo, desde hace muchos años, y que de alguna manera cubren un espectro muy amplio de datos, de la forma de almacenar datos y con bastante, digamos, especialización en diferentes escenarios ¿no? Entonces, ¿por qué nace la necesidad de crear un nuevo tipo más especializado y diferente, digamos, a los que ya existen? A base de datos actuales o tradicionales pueden agrupar a grandes rasgos en los grupos que vemos aquí. Se podían haber añadido, en mi opinión, quizás dos grupos más, ¿vale? Pero en las categorías habituales no se suelen introducir. Usar base de datos time series y en los object storage, como el S3 de Amazon y demás, que al final son backend para almacenar información. Pero bueno, tenemos las relacionales que todo el mundo conoce, supongo. Dentro de las NoSQL las hay de diferentes tipos, como las orientadas a documentos, con Mongo como su mayor representante que todo el mundo conoce. En base a datos clave-valor, que son normalmente están muy relacionadas con bases, se suelen utilizar como base de datos de memoria, aunque no siempre, depende. Base de datos orientada a columna, que están orientadas por unos casos de uso donde se requieren unas agregaciones y unos procesamientos de grandes cantidades de información. Y Base de datos orientados a columnas. Eso no lo he visto yo en mi vida. pues existen. De hecho, Cassandra es probablemente el caso más conocido, o Google Bigtable es también, bueno, y HBase realmente se conoce, ¿vale? Dentro del mundo eh, no sale ahora el nombre, no se maneja la administrativa de datos, es algo bastante de Big Data, ¿vale? Se suele utilizar este tipo de base de datos para ciertas casuísticas un poquito particulares. Y también están las bases de datos de grafos que, bueno, son también un poco particulares y están muy bien para cuando tenemos multitud de nodos intercomunicados entre sí y, bueno, pues un grafo suele ser algo que suele representarlo bien. Entonces, básicamente, este es el espectro actual, ¿no? Entonces, obviamente, si lo pensamos, esto podría dar para almacenar casi literalmente cualquier cosa. Sin embargo, una vez salto vectorial añade cierta particularidad a lo que ya hay. Digamos una especialización. Ya, ¿vale? Básicamente, una base de datos vectorial almacena un identificador, un vector lleno de números y metadatos, ¿vale? Así de simple. ¿Y para qué se suelen utilizar? Pues básicamente para almacenar esos vectores y con otros vectores que vamos a utilizar para la consulta, detectar cuál es el vector de los que hay almacenados que más se le parece. En grandes rasgos, eso es lo que hace una base de datos vectorial. Obviamente, luego hay matizaciones y cada fabricante tiene sus particularidades y a muchas de estas bases de datos a veces se le añaden pues, fichas adicionales pero en esencia es esto y de hecho lo vamos a ver, ¿vale? Hay una cosa que también vemos sobre los ejercicios y es que cada base, no hay un estándar al uso en base a datos vectoriales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, estos registros en algunas bases de datos se almacenan en lo que sería una colección, como por ejemplo se usan en Mongo, se llaman colecciones también, pero en otras se llama índice, como por ejemplo se utiliza en Elastic. En el caso de Pinecone me suena que son índices, en el caso de Quadrant son colecciones y dependiendo de la base de datos vectorial pues puede variar. Pero, como digo, en esencia es esto lo que se almacena. Lo que vemos ahí, esos puntos puestos en un escenario tridimensional, en el fondo es una representación un poco fake, ¿vale? Porque el ser humano, más allá de 3 dimensiones, nos cuesta. Entonces, nos vamos a acostumbrar en cualquier curso, cualquier tutorial que veamos, a representar esos puntos, a veces en un plano, a veces
en una escena como esta. Pero la realidad es que luego lo que hace la base de datos es un algoritmo matemático para comparar y buscar estas similitudes entre los vectores que tiene almacenados, ¿vale? Bien. Las bases de datos tienen dos o tres conceptos que son importantes de entender antes de poner todos a trabajar con ellos, ¿vale? Y es importante tener un poco en mente de cara a los ejercicios que vamos a hacer luego en la parte práctica. El más importante probablemente es el concepto de embedding. El proceso de embedding es el proceso que convierte un dato, ¿vale? Ese dato puede ser una imagen, un audio, un texto, cualquier cosa, en un vector. Ese proceso es lo que, digamos, caracteriza esta base de datos y, de hecho, en algunos contextos se pueden llamar también base embedding the base. ¿Vale? Es habitual encontrar esa referencia en alguna página. El proceso de embedding lo que permite es, y aquí es donde viene un poco el porqué la existencia de esta base de datos. Están muy ligadas a los procesos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como sabemos, aplica sobre cualquier elemento. Hemos visto generadores de vídeo, de imágenes, de audio, de procesadores de lenguaje natural, de texto, etc. ¿Qué ocurre? Que, claro, para procesar toda esa información hay que, en cierto modo, normalizarla y buscar una manera en la que los algoritmos puedan trabajar. Y esa manera es las matemáticas. Básicamente lo que consiste el embedding es transformar el objeto de entrada en unos números para que luego puedan ser procesados por los algoritmos correspondientes. Que ya veremos un poco cuáles son los habituales para, según el caso de uso. Un proceso de embedding básicamente tiene tres partes muy rápidamente. Un preprocesado, que lo que hace normalmente es limpiarlo y normalizar la entrada por si tiene algún error o tiene cualquier cosa o ruido o demás, depende de lo que estemos transformando, ¿vale? Una tokenización, este concepto es importante, porque, por ejemplo, en el caso de las palabras, que es un poco más fácil de asimilar, cuando cogemos un texto y lo tokenizamos, lo convertimos en tokens, van a salir más tokens que palabras, porque un token puede ser una coma después de una frase, un token puede ser la primera letra de una frase, lo que el algoritmo considera que es relevante, ¿vale? Porque todo esto se trata de que el algoritmo, el model este que aparece ahí, coge la información y determina qué es lo que tiene que, digamos, tokenizarse y de qué manera. Y una vez que tenemos los tokens montados, lo que se hace es aplicar la matemática sobre esos tokens, el modelo matemático, el modelo de Machine Learning que se haya definido, y como resultado vamos a generar un vector de números. Eso es el embedding, ¿vale? Y es algo que cualquier base de datos vectorial requiere. Sin embedding no hay input. De hecho, en muchos sitios veremos que lo que se hace cuando creas la referencia a la base de datos es definirle el algoritmo de embedding que quieres usar. Entonces, de esa manera, cuando le mandamos a la base de datos un texto, él automáticamente ya lo convierte. Si no, podemos convertirlo nosotros también previamente. Dos conceptos importantes también. Dimensión y distancia. La dimensión es un concepto muy sencillo, pero es básico, y es el tamaño del vector. Cuando utilizamos una colección, un algoritmo, ¿vale?, de embedding, va a generar un vector. El mismo algoritmo siempre va a generar vectores de la misma dimensión. Esto es importante tenerlo presente. Cuando el algoritmo sea un algoritmo simple, o no muy simple, normalmente el tamaño del vector pues, suele ser más pequeño. Normalmente los algoritmos más complejos, pues el tamaño del vector va a ser más grande. Eso no significa que sea necesariamente mejor, pero claro, si el algoritmo genera una dimensión grande, pero es un mal algoritmo, pues mal asunto. Pero normalmente, cuanto mayor la dimensión, más detalle tenemos del input que hemos procesado, con lo cual más detalles tenemos en el vector y con lo cual pues más capacidad tenemos de obtener información y almacenarla para luego estudiar. Ya veremos cómo se hace. Y luego está la distancia. Como he dicho, una de las cosas que hace la base de datos vectoriales es almacenar información
y buscar aquel vector tal que se parece más al que, por el que estoy preguntando. ¿Cómo se hace eso? Pues mediante un algoritmo que busca, compara, perdón, los vectores que hay con los que yo lo estoy enviando y de ahí sale un número, ¿vale? Y hay básicamente tres algoritmos. El cálculo del coseno, el producto o la distancia euclidiana, que es como la más simple, digamos, ¿vale? Hay más, pero estos son los que más se suelen utilizar. Quedaros con que al final, para conseguir ese numerito, pues se utiliza un algoritmo. ¿Cuál es el mejor o peor? Depende. Depende de lo que queramos comparar. No es tan evidente, ¿vale? Normalmente el de coseno suele ser el más estandarizado, el más extendido, el que se suele utilizar un poco por defecto. Nosotros vamos a usar el de coseno, aunque el de LDO veremos un ejemplito rápido. Coseno producto, ¿qué más? Y distancia euclídea. Sí. Distancia euclídea, el LDO. Euclidia, vale. Euclídea. Como digo, hay más, pero esos tres son los habituales. De hecho, en las bases de datos en la nube, bueno, en la nube y en Premi también, cuando creamos una colección le tenemos que indicar, oye, vas a usar este algoritmo, ¿vale? Y así queda como prefijado. Bueno, vamos a una parte importante, es decir, todo esto está muy bien, mucha matemática, mucho algoritmo, mucho tal, pero ¿para qué sirve, no? Es decir, ¿qué aporta la base de datos vectoriales? Bueno, hay cuatro usos, hay más de cuatro, pero estos cuatro a mí me parece que pueden ser los más relevantes, ¿vale? Obviamente todo es opinable. Lo primero son las búsquedas semánticas. Cuando aprovechamos un algoritmo de embedding sobre un texto, estamos no indexando el texto de una manera sintáctica, sino estamos indexando, digamos, la intencionalidad del texto, lo que el algoritmo cree que el texto quiere decir, para que nos entendamos, ¿vale? Interpreta lo que hay ahí. Esto nos va a permitir, cuando hagamos uno de los ejercicios de búsquedas semánticas, es preguntar por frases que quieren decir algo similar o equivalente a lo que está escrito en otro sitio, y la base de datos, como va a hacer esa interpretación, me va a encontrar el sitio donde se parece, está lo que yo estoy buscando, aunque no estoy buscando de forma literal. ¿Vale? Si hacemos esto en una base de datos clásica, a ver, lo normal es poner la búsqueda que tú quieras, no podemos poner metacaracteres, cosas así, pero si le pones una frase, o coincide esa frase tal cual, o no la vas a encontrar, ¿vale? Luego, como lo que almacenamos es una serie de vectores y luego buscamos por similitud, eso es aplicable a reconocimiento facial y de voz. Si tuviéramos un algoritmo de embedding que procesara las imágenes con cierta precisión y el timbre de voz y demás, pues si aplicamos el mismo algoritmo con una imagen parecida, debería dar una similitud suficiente para encontrar, ¿vale? La persona. De hecho, en eso estamos trabajando, en el departamento de laboratorio de IA. Y ya veremos dónde llegamos, pero tiene buena pinta. Luego, otra cosa que puede hacer es clasificación y agrupación. Como aquí lo que estamos comparando es similitud de cosas, basándonos en ciertos parámetros de similitud, de si es más de un X% o dentro de los valores del coseno, de la distancia o del algoritmo que se utilice, te estableces un valor a partir de lo que consideras que es muy parecido, se puede utilizar para crear una clasificación o una agrupación de elementos, ya sea de imágenes o de textos o de géneros de película o de lo que queramos, ¿vale? Y por último, otro de los casos de uso que a mí me parece muy interesante, y también lo veremos ahora en los ejercicios, es el uso de chatbot con datos privados o datos propios más que privados, ¿vale? Privado suena, o sea, en el sentido de que si nosotros nos preguntamos cositas a ChatGPT sin alimentarlo de ninguna manera, ChatGPT te va a responder con la información con la que ha sido entrenado, ¿vale? Bueno, está muy bien, pero tiene un límite temporal, llega hasta cuando se terminó de entrenar. Pero claro, si yo quiero preguntar a ChatGPT sobre cosas mías, le tengo que decir, oye, ¿qué opinas de esto, no? Entonces, las bases de datos vectoriales nos van a permitir servir como contexto para hacerle preguntas a un modelo LLM como ChatGPT y de esa manera que ChatGPT me responda, perdón, que el LLM me responda de forma contextual como sobre mis datos,
pero de la manera en la que responde un ChatGPT, un procesador de lenguaje natural, ¿vale? Lo veremos al final del ejercicio. Bien, base de datos hay muchas, muchísimas, ¿vale? De hecho, me ha sorprendido, hay muchas, porque es algo que es relativamente nuevo, pero también es verdad que la IA está teniendo tal boom que al final, pues bueno, pues es una oportunidad y yo creo que hay muchas empresas y aplicaciones que ya, o bases de datos que ya existían, que de alguna manera pues se pueden ver adaptados. Las que veis, las tres primeras de arriba, son bases de datos que, bueno, son de las más conocidas dentro de las vectoriales, ¿vale? Y además todas tienen servicio también en la nube. Los ejemplos los vamos a hacer con Quadrant, o también vamos a utilizar Chroma, pero lo vamos a hacer con Quadrant porque, bueno, es una de las recientes, relativamente rápida, y es muy cómoda de usar, porque tiene una imagen Docker oficial, le das, levanta y la tiene funcionando en tu PC en dos segundos. ChromaDB es una base de datos más para jugar, ¿vale? Para hacer cositas, digamos, en local, parecido a SQLite. Porque a lo mejor los creadores pensarán que es para más, que sirve también, pero normalmente se suele utilizar para cositas así más pequeñas. CratDB la tengo menos pillada. Files no es exactamente una base de datos, aunque hace los efectos de base de datos porque almacena y te busca, pero es más un motor. De hecho, no sé si era Crate, uno o el PG Vector, no me acuerdo bien. Uno de las que están aquí, ¿no? Que está basada en el Face, ¿vale? Que es un engine que han hecho los amigos de Facebook y que la verdad es que va también bastante bien. Y luego las de allí a la derecha son bases de datos que no son bases de datos conocidas, SQLite y Postgres, pero que son extensiones para dicha base de datos. Eso lo que hace es convertir la base de datos tradicional en base de datos vectorial, con capacidad para almacenar y para consultar vectores. Lo cual es interesante, habría que medir tiempos y demás, pero es interesante en el sentido de, para una organización, poder utilizar, digamos, una base de datos que ya conoce, ahí ya sabe administrar y sabe consultar. De la otra manera, tienes que añadir un elemento nuevo a tu organización y, bueno, no siempre es fácil y esas son las opciones en la nube. Pinecone es la más conocida, por lo menos la que yo he visto más repetida en tutoriales y demás, y luego pues el resto, esa azul de Cilic es igual que es la versión nube de Milview, ¿vale? Es la base de datos, pero bueno, el servicio de la nube se llama así. Lo he añadido ahí el de Google, que se llama Vertex AI, y Vectorize es así también más reciente, que son los amigos de Cloud. Hay muchas más, muchísimas, ¿vale? Pero bueno, estas son las que me han parecido así más interesantes y las he puesto aquí. Las opciones en la nube están ahí porque, a ver, son interesantes especialmente cuando tenemos que manejar grandes volúmenes de información. El problema de hacerlo en premise es como en cualquier escenario, es decir, requieres a menudo grandes máquinas y hacerlo en la nube pues tiene esa ventaja. Tenemos obviamente mil opciones. Y bueno, llegados aquí, tenemos ahí la URL del repositorio. Lo he abierto, está en público, ¿vale? Los que estéis en casa, bueno, los que tenéis portátil podéis conectarlo y verlo. Que vamos a utilizar para realizar los ejercicios que eso es el comentario, ¿vale? Pero antes de arrancar, me gustaría si tenéis alguna duda, antes de ponernos en faena, pregunta, inquietud, ¿no? Al fondo tampoco. Vale. Muy bien, pues vamos al turno. A ver, dejo esto por aquí y cambiamos el contexto a Visual Code. Vale, voy a limpiar todas las salidas y nos vamos a ir allí. Bien, lo primero es, bueno, esto que estamos viendo se conoce como notebook, ¿vale? En Python es habitual y en el tema de procesado de datos, lo que tiene y demás es muy típico. Y básicamente es bueno, una paginita donde podemos mezclar código y documentación y de alguna manera, pues, bueno, facilita bastante
el trabajo con Python, con librerías Python, ¿vale? Antes de nada, esto que veis aquí es el Quadrant corriendo, ¿vale? Es un comando Docker muy sencillo que está en la página oficial. Levantamos y a partir de aquí pues ya tenemos nuestra base de datos vectorial corriendo en local. Muy fácil. Una vez que tenemos esto, habría que instalar dependencias. Yo ya lo hice, ¿vale? Más tarda el encontrar, porque son unas cuantas, incluso en local, en cacheados. Y bueno, no voy a darle más historia. Vamos al lío. El primer ejercicio que hay aquí es un ejercicio utilizando ChromaDB. Esa que he dicho que es un poco para jugar. Este ejercicio no tiene mucha utilidad práctica, pero quería un poco ver, enseñar en qué consiste lo que es una consulta de una manera un poco directa, ¿vale? Almacenamos números, vectores, un vector que es 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4, repetido 3 veces. Hay unos metadatos. ¿Os acordáis que la base de datos vectoriales tenía un identificador, el vector y unos metadatos, ¿vale? En este caso los metadatos es color y, o sea, el atributo color simplemente, y nada. Y luego la operación upser. Es muy habitual utilizar operaciones upser, por lo menos en los casos que he visto, en el sentido porque lo que hace la operación upser es, si existe el registro con ese ID, lo actualizo y si no existe, lo creo. Vale, está bien. Si lo ejecuto, básicamente lo que hace, y luego para consultar utilizo el vector de embedding de valores 0,2. Como está almacenado 0,1, 0,2, 0,3, lo lógico es que cuando voy a hacer la consulta, el que me diga que se parece más, en este caso la distancia se mide, la más pequeña es la que sale más, la primera, digamos, el ID1, el metadato color blue y el vector 0,1. Sin embargo, hay una segunda consulta donde la base de datos vectorial también me permite filtrar por metadatos. Esto es muy útil. Si estoy en una colección y tengo unos metadatos, pero solo quiero buscar similitudes dentro de cierta categoría o cierto valor. Entonces yo puedo filtrar y decir, vale, me buscas, pero me buscas tal que el color es rojo. Entonces, si es así, me dice que el más parecido es el vector con 0,3, que es el que tiene de los dos que tienen el metadato color rojo, ¿vale? Como digo, es un ejercicio de aplicación práctica, pero para que entendáis un poco el concepto de cómo es un almacenamiento y una consulta de unos vectores un poco así artificiales, ¿vale? Pero bueno, vamos un poquito a usar algo más. ¿Alguien me puede traer un poco de agua, por favor? Vamos a utilizar algo un poquito más entretenido. Me he descargado de la Wikipedia los argumentos de las 11 películas de Star Wars. Están aquí, básicamente, ¿vale? En un fichero JSON así un poco simple, donde tenemos el título de la película y el argumento, ¿vale? En castellano. Y, bueno, las 11 películas del canon. Entonces, lo que he hecho es leer el dataset y meterlo en un data frame de la librería Pandas. La librería Pandas es una habitual de Python, da igual. El tema es bueno, que he leído las películas y las tengo ahora en un objeto de eso. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una librería, se llama Sentence Transformer. Esta librería es de la web de Hugging Face y tiene, digamos, dentro de, nos pone a nuestra disposición un montón de modelos de embedding open source. Nosotros vamos a utilizar este, que es uno de los más famosos y conocidos, All-Mine LM tal. Me sabía lo que significaba cada cosa. Básicamente, el all creo que lo que significa es que aplica a todos los idiomas, en multidioma, y lo otro ya no me acuerdo. Bueno, da igual. Como el PC tiene gráfica NVIDIA, puedo utilizar el device CUDA y eso me permite que sea un poquito más rápido, ¿vale? Entonces tenemos ya nuestro modelo. ¿Recordáis el proceso de embedding? Había un modelo que cogía la información y la convertía en el vector que hemos conectado, ¿vale? Bien, y ahora viene una parte importante. Hay que preparar los datos para meterlos en la base de datos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo debemos hacer eso? Bien, es muy importante saber el modelo que estamos utilizando.
el modelo, si veis aquí, pone Word Embedding Dimension 384. ¿Vale? Eso significa que los vectores que va a generar esto son de tamaño 384. ¿Vale? Y luego esto, Max Length 256, me parece que es el tamaño máximo de tokens que soporta. ¿Vale? Entonces, como siempre suele haber más tokens que palabras, más o menos está limitado a unas 200 palabras. Es aproximado. ¿Vale? Con lo que hay que tenerlo en cuenta, porque claro, si yo me voy a los datos originales, aquí hay mucho más de 250 palabras. Son las que hay, pero bastante más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues troceamos. Cogemos los datos, los troceamos. Pero para trocearlo, más o menos el trocito de 200 palabras, es habitual en este proceso que, claro, cada trocito se solapa un poquito con el siguiente. ¿Por qué? Para no perder contexto. Porque si cortas en un punto, puede pasar que, digamos, la frase no tenga sentido. Entonces es mejor ir un poquito hacia atrás y de esa manera tenga todo un poquito más de contexto dentro de su trocito que está, digamos, procesando. ¿Vale? Bien, pues este es el proceso. No voy a entrar en detalle del código, digamos que lo que hago es trocear en 200 palabras y luego con un solape de 10 palabras, ¿vale? Un 5% del tamaño. Troceas en grupos de 200 palabras. Eso es. Cada película la troceo, cada argumento de cada película la troceo en grupitos de 200 palabras, ¿vale? Entonces, eso me da, bueno, eso me da pues un montón de, lo pone aquí. Cada película he puesto aquí el número de trozos, ¿vale? 12, 8, tal, no sé qué, ¿vale? Unos cuantos. Y son 11 pelis, las 9 de los 9 episodios y luego la de Rogue One y la de Han Solo. Por lo cual, esto es lo que se ha procesado. Y de paso lo que he hecho es, en el modelo que hemos obtenido antes, el de Sentence Transformer y demás, pues lo que hago es codificar cada trocito, ¿vale? Y eso me genera el embedding, que realmente es el vector que luego voy a almacenar. Bueno, yo esto lo almaceno, no hace falta ver el código, quedaros con la idea, ¿vale? Genero una lista con toda la información. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, a ver, ya tengo mis embedding. Ahora, lo siguiente que necesitaría es preparar el objeto que voy a almacenar. ¿Qué necesito en ese objeto? Un identificador, ¿cómo se llama? El vector, el embedding y los metadatos. Para los metadatos no hay un criterio definido, depende de lo que vayamos a hacer, pues necesitaremos unas cosas u otras. Aquí lo que vamos a utilizar metadato va a ser el título de la película, fundamental, y el trocito de argumento que hemos utilizado como entrada, ¿vale? Para también pues, poder comparar y demás. Bueno, el caso es que una vez que proceso todas las pelis, ¿vale? No lo he ejecutado. Vemos que, si recordáis, la primera película, la de Una nueva amenaza, tenía 8 trozos. O sea, que vemos que hay como 8 registros que voy a utilizar, que voy a meter. Y la siguiente tiene más, pero ya he cortado porque solo veo los 10 primeros. No hacía falta ver los 100 y pico que genera, ¿vale? Hay 162 elementos. ¿Ok? Con lo cual, bueno, pues ya tengo, digamos, 162 registros en un objeto de Python que están preparados y listos con todo lo necesario para meterlos en la base de datos. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo primero que hacemos para la base de datos? Pues nos conectamos a nuestro Quadrant, que como he dicho es lo que vamos a utilizar. Tenemos aquí el cliente, localhost, está corriendo en la misma máquina, lógicamente. Vamos a crear una colección, la vamos a llamar Movies SW, Star Wars. Borramos la colección si se quiera, porque he hecho muchas pruebas y había que borrar para volver a empezar, ¿vale? Y luego pues creamos la colección y demás. Luego la recuperamos y vemos un poco el resultado. Dice que está OK y vector.conf, no sé si lo veis, pone 0. Tenemos vectores almacenados, ¿vale? Recién creada, lógicamente, ¿vale? Bien. El siguiente punto es crear lo que en Quadrant se llaman puntos, points, ¿vale? Esto es un problema para mí porque cada base de datos
tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, el concepto de point está aquí, pero no está en Quadrant, ni está en Pinecone, ni está, o sea, no está, perdón, no está en Chroma, ni está en Pinecone, está en Quadrant y guay. Pero es un problema. Luego veremos otra forma de hacerlo, donde me abstrae de este problema, ¿vale? Pero ahora vamos a usar la librería con el API de Quadrant, perfecto. Hay que utilizar estos puntos. Estos puntos requieren le mandes el ID, el embedding y los metadatos. Las tres cosas que hemos mencionado hace un rato. Y el famoso observe. Le damos a ejecutar y creamos 262 puntos. Y vemos ahora en la colección que el número de vectores es 162. Aparentemente lo ha almacenado todo perfecto. De hecho, esto... no, esta no era. Este. Tiene el Docker que hemos levantado, tiene un, ¿cómo se llama? Tiene una consola web, ¿vale? Donde podemos ver información así un poco básica de las colecciones, ¿vale? Los puntos que llama aquí de la colección, tenemos el trozo de argumento y el título, ¿vale? Y demás. Bueno, no tiene mayor relevancia, pero simplemente que, bueno, se puede comprobar que están por ahí. Bien, ya tenemos nuestras películas en la base de datos, ¿vale? Y ahora viene la parte interesante. Vamos a buscar dentro de estas películas por eventos que pasaron en las mismas, ¿vale? De forma que yo aquí pregunto cosas, bueno, más que pregunto, hablo de no exactamente una pregunta, ¿vale? Yo hablo de un evento y luego me tiene que decir dónde pasa eso, ¿no? En qué película hay, el argumento se parece más a lo que yo estoy contando. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que aquí pone no es literal, alguna palabra a lo mejor, pero no es literal lo que vamos a encontrar en el argumento, está la gracia del asunto, ¿vale? Que él, digamos, une los puntos y dice, ah, vale, esto quiere decir más o menos esto que me estás contando, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa. En la consulta, sobre Quadrant, el límite de respuestas es 3, ¿vale? Esto es tuneable, podemos poner lo que queramos. Yo es que tengo una pregunta. Claro. A ver, evento. Teniendo en cuenta que hemos creado, por ejemplo, la primera película, 8, Sí. cada uno de esos es un evento. No. El concepto de evento aquí no es eso. Es un evento más una cosa que cuentan dentro del argumento. Pero en un trozo puede haber 4 cosas importantes o ninguna. ¿Qué es lo que vas a buscar? Es lo que voy a buscar. Vale. Es decir, de hecho, si ves la lista de... Esto es lo que yo llamo eventos. Anakin gana una carrera cuando era niño. Eso es el evento. ¿Vale? O los clones reciben la orden de ejecutar a los Jedi. Bueno, sí, un poco... Vale. Bueno, el caso es que yo pregunto, o sea, cojo esta información, estas frases, perdón, no me sé la palabra, esas frases, y lo primero que hago es codificarlas, perdón, generar el vector, el embedding de esta frase, ¿vale? Entonces, eso me genera un vector del mismo tamaño que me han generado los otros trozos, y con ese vector te digo, y ahora me buscas, ¿cuál de los trozos que tienes se parece más al que te acabo de mandar? ¿Vale? Y el resultado es el que vamos a ver aquí. Anakin gana una carrera, pasa en el episodio 1. Correcto. Los clones reciben la orden de ejecutar los Jedi, pasa en el episodio 3. Correcto también. Han Solo gana el halcón milenario y una partida de cartas, en la película de Han Solo. Luke descubre que Darth Vader es su padre, en el retorno del Jedi. Sin embargo, la última, Luke encuentra a Yoda y es entrenado como Jedi, me dice que pasa en el episodio 3, La venganza de los Sith. No pasa. No, de hecho, no. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Pues que nuestro modelo no lo ha entendido bien, ¿vale? Es un problema completamente de capacidad matemática. Dicho esto, podemos cambiar el resultado de estas consultas jugando con 2 cosas sin cambiar el modelo. Jugando con el tamaño del chunk, del trozo, jugando también con el tamaño del solape
más o menos puede influir, y sin cambiar el modelo podemos que esto puede cambiar. Cambiar no es mejorar, cambiar, ¿vale? Puede ir a mejor, puede ir a peor, es lo que se trata, ¿vale? Pero es importante ver una cosa. Este es un modelo open source muy rápido, rapidísimo, y oye, unas cuantas preguntas me ha acertado casi todas menos una en realidad, ¿vale? Lo cual está muy bien. Pero claro, para ciertas aplicaciones no es suficiente. Tenemos que ser más precisos. Y para eso vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a cambiar de notebook. Limpio todas las salidas y nos vamos a principios. Utilizando el API de OpenAI, ¿vale? Todo entiendo que lo sabéis, OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT, ¿vale? Y entonces él tiene una API disponible, aparte del cuadro de texto que todos hemos usado, también te puedes dar de alta en la parte del API y puedes hacer uso de la tecnología que hay subyacente dentro de ChatGPT, pero mediante el API para, digamos, tu aplicación o bueno, las dependencias son las mismas. Y aquí lo que voy a hacer es cargar otra vez el mismo dataset de antes, es lo mismo, mismas películas, ¿vale? Mismo argumento. Y voy a hacer una prueba, ¿vale? Esto es una prueba. ¿Qué ha pasado? En cualquier caso, cargamos ya funciona. El OpenAI, el cliente de OpenAI con la clave, el token que tenemos en nuestra teóricamente variable de entorno, pero por lo que sea no le ha gustado la carga. Debe ser que, pues, una de las cosas que hago es el embedding es un test de prueba, no tiene mayor importancia. Lo que quería era verlo para ver la dimensión. Veis que el tamaño del vector es 1536, ¿vale? Ese número mágico es habitual vamos, es el que tiene el embedding de OpenAI, ¿ok? Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el enfoque para que ahora el embedding, en lugar de hacerlo a través del cliente de OpenAI, lo vamos a hacerlo a través de una librería que se llama LangChain. Esto es, por lo que comentaba antes, para abstraernos de las particularidades de cada cliente a la hora de generar embeddings, a la hora de almacenar en la base de datos vectorial. LangChain es una maravilla para eso y te da una capa por encima que, vale, tienes que hacerlo al estilo de LangChain, pero lo aprendes una vez y te vale para cualquier, casi API, cualquier base de datos, ¿vale? Esto está bien. Entonces, eh, es que, vale. Vale. Bueno, el ejemplo que decía hace exactamente lo mismo, la misma prueba, ¿vale? Pero en lugar de utilizar el API de LangChain, o sea, de OpenAI, utilizamos el de LangChain, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar para embeber. En este caso, bueno, funciona, le pasas una lista de textos y te da la lista de embedding. Solamente eso, quedaros con que vamos a utilizar LangChain para extraernos de ese problema. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar también LangChain para almacenar la información en Quadrant, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar una cosa que se llama document, ¿vale? De LangChain, que básicamente es una estructura que tiene el trozo de texto que queremos convertir en el embedding y los metadatos, básicamente. Aquí, a diferencia del otro lado, no vamos a usar IDs. El otro día creamos nosotros los propios IDs, aunque eran secuenciales así muy básicos. En este caso, los IDs son autogenerados, ¿vale? Que tiene mayor... Bien, si ejecutamos, el proceso de troceado es igual, ¿vale? Aquí podríamos haber utilizado otro tamaño de trozo porque el API de OpenAI permite muchos más tokens. Sí, son 8000 o por ahí. Sin embargo, si utilizaba un trozo muy amplio, perdía precisión. Entonces, para hacer la comparación con el caso anterior,
decidí utilizar el mismo trozo, mismo chunk, de 200 palabras, y ver cómo funcionaba. Vale. Tenía 162 elementos, igual que antes, y ahora lo que vamos a hacer es llamar a nuestra base de datos de Quadrant, ¿vale? Hemos cambiado el nombre de la colección. En lugar de Star Wars, el Movies Star Wars es Star Wars con guión bajo OpenAI. Y añadimos los documentos, ¿vale? Quadrant documentos. Para añadir los documentos, estamos en el mismo caso que teníamos antes, con una diferencia. Ahora, lo que hay almacenado en la base de datos, el tamaño del vector es diferente, los datos son diferentes. Digamos que el procesado para la misma información es distinto, con lo cual, obviamente, lo que estamos almacenando es también diferente. Aquí vemos el tamaño de los 362 elementos, ¿vale? Igual que antes. Bien, volvemos a la misma pregunta de antes, ¿vale? A ver si responde adecuadamente. Ten en cuenta el procesado de la query, en este caso, el API es diferente, porque en lugar de pasarle el embedding que creo, digamos que le paso directamente la consulta, porque, no sé si lo he dicho, creo que no. Cuando estoy creando, en este caso, el storage de Quadrant, que lo estoy haciendo a través de LangChain, le explico el cliente que voy a utilizar de Quadrant y también le explico el algoritmo de embedding que debo utilizar. De esta manera, el API luego ya él hace, digamos, la transformación del dato a los numeritos de forma automática, ¿vale? Ya lo ha definido y en el fondo lo lógico es que siempre se use el mismo, por eso tiene todo el sentido cuando creamos el cliente para conectarnos a la base de datos directamente decirle, oye, ¿qué algoritmo aplico en cada caso? ¿Vale? Bien. Como decía, aplicamos la consulta, en este caso con el método que nos provee. Y bueno, básicamente revisamos todas las preguntas que están bien y vemos que la última que antes se hacía mal, ahora lo hace correctamente. Esto pasa en el episodio 5 del Imperio Contraataca, ¿vale? Cuando Luke conoce a Yoda allí en el planeta ese lleno de musgo y de tal. Con lo cual, bueno, pues como hemos visto, con un modelo un poquito más sofisticado, un poquito bastante más, el resultado de la búsqueda semántica es más preciso, mucho más, depende del contexto. Obviamente, en otros escenarios la diferencia puede ser más evidente, ¿vale? Pero en este caso el modelo este open source pues, bueno, se ha comportado de una manera bastante decente. Bien. Tengo una pregunta, Rodolfo. Venga. ¿Dónde supone que está el éxito? ¿Que genera el vector con mayor precisión y lo coloca mejor y eso te permite que la distancia sea mejor? Es decir, convierte los caracteres que has metido en un vector más preciso porque es capaz de formar ese texto, un vector más preciso, o, pero con respecto al de Quadrant, ¿cuál es el punto de ventaja que tiene un sistema sobre el otro? Porque entiende mejor la realidad de lo que le estás contando. Es capaz de generar un vector mejor. Claro. Mejor en el sentido de que luego es capaz, digamos, de interpretarlo mejor, porque a la hora de generar otras frases parecidas, lo que sale pues se parece más al primero. Entonces, claro, si no las has entendido bien, pues evidentemente la posibilidad de que se parezcan, pues peor. Pero aquí influyen más cosas, porque también influye el algoritmo de distancia. Puede haber casuísticas donde a lo mejor por el tipo de información que se almacene, pues a lo mejor en lugar de cosine puede ser mejor el producto, puede ser mejor uno específico que sea distinto a los tres típicos. Es decir, hay muchas variables, como he dicho antes, el tamaño del chum y demás, que realmente afectan bastante a luego los resultados. Con lo cual, este tipo llegados a un caso de uso específico, pues requeriría un poquito de prueba y error y ver un poco cuál es el que da el resultado más interesante. Hay una cosa importante que no he dicho. Todo lo que estamos haciendo es con modelos preentrenados, ¿vale? La inteligencia artificial que tiene así limitada todo lo que puede hacer,
pero muchas de las cosas que puede hacer implica entrenar modelos y procesos matemáticos muy complejos y demás. Aquí estamos básicamente usando APIs para hacer cosas digamos, haciendo uso de modelos que ya existen y que alguien se ha preocupado de dejarlos guay. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto que estoy viendo en el código, que ahora puedo ir un poco rápido y habrá mucha gente que diga, uff, pero en realidad es sencillo de hacer, no es sencillo. De hecho, el código está disponible y podéis verlo, ¿vale? Y no hace falta unos conocimientos de inteligencia artificial muy amplios. Teniendo los 4 conceptos básicos de lo que estás haciendo, vamos a ver que ahora con el siguiente ejercicio y demás, que podemos tener un ChatGPT a medida con cierta facilidad para ciertos usos o menos sencillos, ¿vale? Bien, hasta aquí, más o menos, ¿sí? Guay. Vamos al ejercicio siguiente. Bien, en este caso, gracias a LangChain, ¿vale? Es una librería estupenda, hace un montón de cosas muy bien. Vamos a hacer una cosa muy interesante, que es crear un agente para preguntas y respuestas, ¿vale? Y para ello, LangChain utiliza, por un lado, un modelo LLM, modelo denso. Vamos a usar inicialmente ChatGPT, la versión 3.5, ¿vale? La antigua, entre comillas. Vamos a usar también nuestra base de datos como lo que llama aquí Retriever. Esto básicamente es, ¿para qué sirve el Retriever? Para dar contexto a lo que tú estás preguntando. Vamos a meter en nuestra base de datos cosas que son propias nuestras y vamos a preguntarle al API LLM sobre lo que está ahí escrito y me va a responder con la capacidad que tienen estos modelos, pero teniendo en cuenta mi contexto, ¿vale? De hecho, este parámetro de aquí es importante, la temperatura, porque eso determina qué nivel de imaginación queremos que tenga nuestro chat. ¿Queremos que alucine mucho y lo flipe ahí en colores o queremos que se limite a contar la realidad de las cosas, ¿no? de la información que tiene? ¿Cómo podemos controlar eso? Pues poniendo, digamos, la temperatura a 0. Bien, esto, si lo ejecutamos, ¿vale? Pues nos da un objeto de estos de Playback QA y recordemos que en nuestra base de datos ya tenemos nuestras películas, ¿vale? Pero creo que me salta un paso. Salta un paso. Ah, sí, perdón. Paso importante. No es que me lo haya saltado, sino que no contó una parte importante de lo que viene aquí. Bien, para probar esta parte, la gracia de esto es contar algo que ChatGPT no sepa, ¿vale? Entonces, pero bueno, ya lo he hecho un poco de spoiler, pero bueno. Lo que he hecho es crear el argumento de una nueva película de Star Wars, ¿vale? El episodio 10. Se llama Rey Legacy. Si los que os hayáis visto la saga, en la última película, al final Rey se va a Tatooine, el planeta este de desierto y demás, se hace granjera y allí vive con su robot redondo y tal. Pero llega un día, escucha una perturbación en la fuerza y dice, me están llamando, me tengo que ir. Cogido su sable láser y ahí a tope. A ver qué pasa. Llega a un planeta que está así muy lejos, al otro lado del universo conocido, y allí pues hay un tipo que es súper malo, que está refundando la Orden Sith, esta que se destruyó, y resulta que va por ahí secuestrando niños el tío malo. Entonces, claro, se va a la nave del tío y se va a rescatar a los niños y decir, esto no puede ser. Entonces allí, pues entre los niños, no reconoce, sino se encuentra con uno que se llama Aaron, que resulta que es el nieto de Ahsoka Tano. Claro, y luego resulta que, claro, coge a Aaron, que resulta que también tiene temas sensibles a la fuerza. El caso es que al final pelea con el malo y los derrota y, bueno, coge un aparato que tienen para descubrir niños de estos con sensibles a la fuerza y se va por ahí a reclutarlos. En el planeta este, al final funda un templo Jedi y refunda pues la orden otra vez. Y Ahsoka estaba por ahí herida, que era la que le había mandado el mensajito de vente para acá, que están pasando cosas. Básicamente esa es la película, ¿vale?
Y claro, esa película, si le preguntamos, pues no va a saber nada de ChatGPT ni nadie, evidentemente. Entonces, lo que hemos hecho es leer la película, está aquí, Rey Legacy, ¿vale? Con la historia que os he contado, ¿ok? Eh, eh, ay, perdón. Vale. Bien, ya tenemos la película cargada y lo que vamos a hacer es meter en la base de datos y lo siguiente que vamos a hacer es preguntarle cosas a nuestro agente de LangChain que supuestamente habla con el modelo de GPT de OpenAI, pero también lee datos de nuestra base de datos, ¿vale? Ejecutamos y... Vale, ya va. Perdonad, bueno, preguntas sobre ¿cómo se llama? El argumento de la peli, ¿vale? ¿A qué se dedica Rey en Tatooine? Rey vive como granjero, ¿vale? Esa es fácil. ¿Quién avisa a Rey para que viaje a Ahsoka Tano es quien avisa a Rey a través de la fuerza para viajar a Mercurio. Esta pregunta es muy interesante, porque si leéis el argumento, al principio de la peli, se oye un mensaje, no sé qué, y se va a tal, hay toda una trama, y al final es cuando digo, por cierto, encuentra a Ahsoka y Ahsoka le explica que es quien le mandó el mensaje, no sé qué, pero no, está como contado, digamos, en dos trozos. Y sin embargo, él los une y los asocia y los responde, pues como esperaríamos que nos respondiera una persona o un mensaje. ¿Vale? ¿Cómo se llama el malo? El malo se llama Darth Krayt, la nave se llama Corriban Avenger. ¿A quién encuentra en la nave? Pues aquí encuentra a los jóvenes secuestrados, ¿vale? Y uno de ellos es un adolescente llamado Aaron Tano, quien resulta ser el nieto de Ahsoka Tano. ¿Cómo derrota Rey a Krayt? También es interesante porque ahí, bueno, contaba una película, literalmente, pegándose ahí con el hombre este y cuando está a punto de morir, como en todas las películas, pues resulta que desde la fuerza pues le están llamando ahí Luke Skywalker y sus antiguos maestros y tal, y le dan fuerza de donde no tal y lo derrota, ¿no? Y aquí, pues, la verdad es que lo cuenta bastante bien. Conecta con Luke, Leia y Ben a través de la fuerza que le transmite esa energía. ¿Qué decide hacer Rey con el templo? Pues eso, monta un templo Jedi y demás, a quien pide ayuda. Y sin embargo hay una última pregunta que la responde mal. Porque Rey es una pregunta un poco también tramposa, porque nadie acompaña a Rey, ¿no? Lo vaya solo, ¿vale? Sin embargo, nuestro chat GPT de antiguo, pues aquí está alucinando un poco, básicamente porque ha malinterpretado algo, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar esto? Vamos a intentar usar GPT-4 a ver qué pasa. A ver si me deja. Estas preguntas las has hecho y eso que te ha respondido. Sí. Las preguntas están todas relacionadas obviamente con la película, con lo cual pues me ha respondido todas bastante bien, ¿vale? Vamos a ver. Pues, entonces está utilizando eso, la base de datos o sea, como se emplea más el entrenamiento que las Exacto. Esa es la gracia que tiene esto. Sí, sí, pero o sea, ¿de dónde toma preferencia? No es una cuestión de preferencia. Él toma, asume que la pregunta es sobre, bueno, miento, correcto. No, la preferencia es de tus datos. Claro, exacto, porque has hecho la pregunta sobre el funcionante guión, pero si lo hubieses hecho sobre la amenaza Batman. Sí, te respondería sobre... pero vamos a ver ahora una cosa, un poco sobre eso, ¿vale? Bueno, vamos a probar con ChatGPT 4, ¿vale? Cambiamos a GPT 4 y le vamos a hacer las mismas preguntas. Me deja bien. Tarda un poco más porque GPT-4 es más pesadote y más caro, mucho más caro. Y temperatura cero. Temperatura cero. Eso significa que tiene que encontrar una Sí, textual. dígame. Lo tiene que, no textual, textual no es la palabra. Lo tiene que saber extraer de los datos que tiene.
Si no le pones temperatura cero y le faltan datos, él empieza a añadir por su cuenta. Flipa, literalmente. Por ejemplo, ¿sabrías el chat GPT comercial o el que es público, qué temperatura utiliza para darle información? Eh, pues no lo sé, porque en el Copilot Pro lo puedes elegir. Algo normal o algo... no ha terminado esto. No sé, y depende del día. Oye, Roberto, una pregunta. Cuando haces consultas con los guiones de las otras pelis, de la 1 a la 9, ¿está de alguna forma buscando semánticamente solamente lo que tú le has cargado en la base de datos? O al meter el API de ChatGPT puede intentar... Puede intentar responder cosas que Sí. ChatGPT sepa. Bueno, veis la respuesta ahora mucho más correcta, ¿vale? Viaja sola con su inseparable BB8. Lo que pasa que lo de BB8 ahora no recuerdo si lo digo, sí que digo en algún momento que está siempre con el robot y puedo asociar que como está siempre con el robot, pues el robot va con ella a todos lados. No sé si llega a decir explícitamente que viaja, pero bueno, en cualquier caso, la respuesta es correcta, ¿vale? Vamos ahora a preguntarle dos cosas para las que no tiene información, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se llama la madre de Aaron? Porque sabemos que la abuela era Sora, pero la madre no tenemos ni idea. ¿Y dónde están sus padres? No, son dos cosas eh, que estaría bien saber. Que tú no le has puesto. Que yo no le he puesto. Que yo no le he puesto. ¿Vale? Y claro, que la madre de Aaron no se proporciona información sobre la madre de Aaron. Dice, no sabemos qué tal, pero no se queda en blanco, te responde pues como te responde. No se proporciona información, ¿vale? Esta es la parte para mí más importante, es decir, tú le preguntas sobre cosas que no tiene que saber y no te da datos así inventados, te da pues la realidad de las cosas y de lo que sabe, pues sabe. ¿Qué vamos a hacer? Darle la información. Voy a coger mi base de datos vectorial y la voy a alimentar con datos nuevos. En este caso, cuento un rollo de que Aaron descubre que los padres están vivos, porque pensaba que no, y su padre se llama Lando Tano y su madre Benishuka, ¿vale? Y por lo visto se han ido secuestrados a unas minas de cristales, así que Aaron va a rescatarlos, ¿ok? Entonces, bueno, metemos esto en la base de datos Quadrant y volvemos a preguntar. En este caso, ya evidentemente, pues responde correctamente. Aaron, quién es la madre y quién es y dónde están los padres. Esto, evidentemente, bueno, una película y tal, yo imaginándomelo podría perfectamente aplicarse en multitud de escenarios. Como, por ejemplo, yo qué sé, manual de usuario de una aplicación propia, donde le metas y tienes tus datos, que eso no lo va a tener ChatGPT, o en principio, pero tú tienes a ChatGPT entrenado, tienes una aplicación con información sobre ella y le preguntas al estilo ChatGPT y te lo responde. Y como eso, 1000 escenarios más. De hecho, estamos trabajando en el laboratorio con una cosa de este estilo, basado un poco en esto, que puede ser muy interesante para generar documentación a partir de datos propios con la capacidad de un modelo LLM como OpenAI. Es decir, el problema de los modelos estos, y que hemos estado utilizando, el de OpenAI o similares, porque hay modelos open source muy grandes que hemos usado para el embedding, es pequeñito, es rápido. Pero modelos como el GPT, los hay. De hecho, hay uno que se llama SMAO, no es como el dragón este del Hobbit, que dicen que está muy bien y muy preciso. Y otros por el estilo que si bien a lo mejor no son tan buenos como GPT-4, o bueno, depende para qué, pero en principio es difícil, sí que superan a GPT-3. Y ya hemos visto que con GPT-3 pues, nos hemos apañado bastante bien. Hay una pregunta que ha flipado un poco, pero no ha ido mal. ¿Por qué digo esto? Porque esto permitiría hacer este mismo ejercicio sin necesidad de conectarnos con ningún API externo. Podríamos tener nuestro servidor, pues el modelo cargado, hay herramientas para hacer eso. Llama o LM Studio son dos herramientas que permiten
cargar modelos LLM ya, digamos, entrenados y utilizarlos pues, como estamos utilizándolos, ¿vale? Para que podamos usar en un entorno local y, digamos, privado, totalmente privado. De hecho, porque claro, aquí la base toda la tengo en local. Pero claro, la realidad es que para hacer el embedding tengo que mandar los datos a la API de OpenAI. Entonces, yo no sé qué pasa si OpenAI me lo guarda o no me lo guarda, o no está del todo claro eso. Además, si está fuera de Europa, y no sé, hay argumentos un poco complicados. Pero la realidad es que la opción de hacer. El problema es que, claro, necesitamos unos maquinones, a lo mejor de más de 100 gigas de RAM, con tarjeta gráfica importante, etcétera, etcétera. Y dependiendo de lo que queramos hacer, pues obviamente más o menos grande. Pero viable es viable. Y la verdad que las opciones a mí me parecen, no sé, muy interesantes. Y reitero, todo esto sin necesidad de tener unos conocimientos sobre modelado de datos ni de... Todo es muy simple. Es coger los APIs que ya existen, elegir el modelo adecuado, hay que jugar con uno, con otro, ver los resultados y elegir, pero al final, como vemos, lo que sale, el resultado final está bastante bien, ¿vale? Y ahora sí, preguntas, actitudes, aunque hemos ido hablando sobre la marcha, pero... Los algoritmos de dimensión y de distancia, has dicho que pueden ser más o menos complejos. ¿Es eso el futuro, entonces? Bueno, a ver... Es decir, usar la base de datos, así como lo comentas, parece sencillo, puede ser cualquiera, pero tenemos que irnos a un plano que sea más restrictivo, ¿no? Más técnico. No sé si te entiendo. Más limitado, que podamos seguir teniendo negocio haciendo los algoritmos de dimensión y de distancia a ver, que nos lo compren. Claro, lo que pasa que sí, pero la creación de los modelos es un negocio en sí mismo. Si vas a la página Hugging Face, es una página que tiene un montón de modelos de todo tipo, de embedding, de LLM y de cualquier cosa relacionada con IA, aparte de datasets y otro montón de cosas. Digamos que modelos se crean a diario, totalmente, ¿vale? Y muchas veces la gracia del modelo es la especialización. Tú puedes partir un modelo como en Llama de la gente de Facebook o Meta, o esto que estoy hablando de Smoke o de Mistral, que es otro también muy famoso, así open source, y sobre ese añadirle información tuya específica y crear un modelo que sepa de cosas un poco específicas, ¿vale? Yo qué sé, de formato de un fichero, yo qué sé, cualquier cosa. Lo que pasa es que, reitero, una vez que tienes el modelo, claro, este tipo de herramientas te permiten hacer el uso del modelo y lo que el modelo sabe, pero añadiéndole un contexto, ¿vale? Sobre el que puedes, digamos, aprovecharte de la inteligencia del modelo, pero con tus datos, digamos, locales. ¿Qué te ahorra? Pues, hombre, la inteligencia artificial ahorra muchas cosas y a lo mejor dentro de poco empezará a sobrar mucha gente. El otro día dijo el CEO de Nvidia que no se estudie programación, que eso no es el futuro. Yo no lo tengo tan claro, porque con esa regla 3 tampoco habría que estudiar diseño ni estudiar muchas cosas. Al final la IA te hace un montón de cosas, pero la gracia, yo creo que a veces es saber utilizar la herramienta de la manera más eficiente. Eso sí, lo que sí es posible que a lo que ahora se necesita un proyecto de 5 personas para un desarrollo, pues a lo mejor con esto, con 2 personas y una IA va la cosa que chuta. Y ahí, pues bueno, veremos lo que pasa, pero eso va a estar ahí en la cuestión de las Pero se abrirán otros campos. A ver, sí. Ahora mismo a lo mejor no vemos todavía, pero... Por supuesto, pero esos serán otros campos. Es decir, esto es una opinión personal, obviamente, de saber el futuro, cómo será. Pero lo que quiere decir que, claro que habrá trabajos nuevos para hacer. De hecho, algunos que ni siquiera probablemente no estemos ahora ni pensando, ¿no? Pero hay otros trabajos, digamos, tradicionales, que nosotros podemos tener más en nuestro día a día, más claros, que probablemente dentro de un tiempo no es que desaparezcan, sino que va a haber menos necesidad de menos personas. Si se
estandariza el uso de IA. Eso sí, yo no me imagino la IA sustituyendo a un equipo de desarrollo completo. Es decir, yo no me imagino la IA discutiendo con el cliente. Esto como decías que lo querías, esto no lo veo así, porque al final el mundo real es un poquito difícil de similar. Pero sí que es verdad que hay muchas tareas y muchas circunstancias donde la IA va a ayudar un montón, ayudar entre comillas, a ahorrar tiempo. Y eso pues tendrá las implicaciones que tenga. Pero eso es positivo, porque es avance, ¿no? Es decir, Ya. también, no sé, ya no hace falta delineantes, ¿no? Es decir, están los dibujos a través del ordenador y tal. Sí, a ver, la sociedad evoluciona y se transforma, claro. ¿Positivo o no? Yo no lo sé. El tiempo dirá, posiblemente. Hombre, si es ahorrar, a ver, yo creo que todo lo que sea ahorrar y intentar mejorar, avanzar, se supone que es avanzar. Es posible. Siempre tiene que ser positivo. Entonces, Pero ahí estamos entrando en conversaciones que pueden ser un poco más filosóficas. Hay quien piensa que los robots, entendiendo los robots como una cosa amplia, y vaya, pues un robot deberían pagar impuestos. Porque porque sí, es un vehículo de tal. Y entonces, pues es una manera de hacerlo más sostenible. Bueno, son opiniones, no digo que esté bien ni mal. Curioso. En un tema más práctico, ¿cómo ves tú que estás cacharrando con estas tecnologías? Cuando abordamos un proyecto de desarrollo más tradicional, de acceder a datos, de ser datos usuarios, altas, bajas, el reemplazar este tipo de base de datos vectoriales, sustituyendo a un Mongo, una base de datos relacional, una base de datos que estábamos más acostumbrados a trabajar. ¿Crees que estas tecnologías vienen para valer de equivalente a eso? Es decir, almacenar los datos de una manera diferente, recuperarlos diferente, complementario. Para mí es complementario. Dicho esto, puede haber casuísticas donde, yo qué sé, porque realmente se puede parecer mucho a un Mongo si uno piensa, pues los metadatos están ahí o guardas método, ¿no? O, claro, habría que ver pero para mí es complementario porque al final, claro, esto que te hemos estado viendo, no deja de ser una interpretación en lenguaje natural, pero a menudo no necesitamos lenguaje natural, necesitamos información estructurada, con una estructura rígida o dinámica, pero con un JSON o lo que sea. Entonces, yo ahí, claro que la IA puede ayudar a hacer cosas, pero no de una manera tan evidente. Entonces, yo creo que vamos a seguir necesitando. Lo que puede pasar es que haya procesos de IA, escritos con IA o hechos por IA, que ataquen bases de datos tradicionales. Eso sí lo veo más factible. Pero las bases de datos tradicionales van a seguir diciendo, pues, tres. Otra cosa que yo qué sé, pero no me imagino. Al final no todas se usan y por igual, una a lo mejor pueden quedar yo qué sé. Yo me refería por la capacidad de buscar. Me ha sorprendido, claro, el truco de estas cosas, la velocidad está en que realmente no entiende la frase. Simplemente entiende la distancia entre vectores y suele dar un punto de búsqueda que en las bases de datos relacionales, cuando tienes millones de registros, pues craquea. Obviamente aquí no interpretas, solamente es matemática. Pero sin llegar a eso, aunque, por ejemplo, búsquedas semánticas creo que han añadido en Redis y en Elastic y en Mongo, eso sí, en lo de la nube, en lo de pago, sí, ¿no? De tal. Creo, no sé si alguno lo habrá liberado. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día cuando vas a necesitar una búsqueda one box, ¿qué se hace en una aplicación? Tú tienes tu Oracle o Postgre o lo que sea, ¿qué haces? Le añades un Elasticsearch, por ejemplo. Pero Elastic no sustituye a... Pues esto es un poco equivalente. Es decir, Elastic te hace una búsqueda que puede parecer semántica, pero no lo es sintáctica. Pero a lo mejor mañana es semántica porque le añaden esto y lo puede distribuir. Pero realmente el dato está ahí. Es decir, cuando tú vas a montar un formulario con unos campos, tiene que ser el dato exacto, no es una interpretación que yo haya... El dato original lo necesito. Por eso, para buscar sí, está claro que es un complemento que yo creo que se va a estandarizar porque es que mola mucho, que está guay. Pero no va a sustituir al dato original, porque en la teoría también hay mucha información que no es texto, son datos, números y demás, y ahí cualquier proceso, digamos así, algorítmico, lo va a distorsionar y pierde toda la gracia. Salvo que queramos distorsionar porque queramos hacer algún tipo de agrupación o lo que sea, pero que en principio el original va a seguir estando. ¿Vale?
Muy bien. ¿Alguna cosita más de lo que estáis por ahí fuera o...? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien me ha preguntado? Ok, alguien dijo esto, pero yo no sé si era una broma, sobre la temperatura es como el nivel de sinceridad. Sí. Bueno, un poco sí, en cierto modo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, a ver, no exactamente porque realmente si tiene la información te la va a dar verídica. Pero cuando no la tiene, pues improvisa, es la palabra. Pero aquí me decías, vale. ¿Cuánto tiempo te ha llevado entrenar sobre el película? ¿O no te o simplemente has metido los datos, los has picado así amarilla, amarillo, el guión de tu peli? ¿Cuánto me ha ¿Cómo llevado? has alimentado? ¿Has alimentado la base de datos cuando has metido la otra película? ¿Eso A es ver, entrenar? no. No, entrenar suele implicar adaptar el modelo, ampliarlo, ¿vale? O crearlo, bueno, digamos, donde tú tienes una serie de datos y tu modelo va a aprender esos datos y se queda ahí. Esto no es exactamente entrenamiento. Claro, yo no lo asocio a entrenamiento. El que está entrenado es el modelo LM, ¿vale? Estos son datos de contexto que, obviamente, le pasamos un modelo de embedding, ¿vale? Para hacer una interpretación de esa información y poderla meter en nuestra base de datos. Y luego con eso hay herramientas como el LangChain que lo que hacen es mezclar ese contexto o para usar ese contexto para utilizarlo. Esto, en cierto modo, es similar a cuando abrimos una sesión de ChatGPT. Sobre una sesión de ChatGPT empieza a contar cosas. Y cuando le escribes cosas más abajo, tiene en cuenta las cosas que has hablado contigo más arriba. ¿Vale? Pues esto es un poco ese escenario. Es decir, digamos que le estoy dando ese contexto. De hecho, cuando en uno de... ¿dónde está Roberto? Aquí. Esto que no he usado, al final lo empecé usar, da como una sesión para que yo, conforme voy haciéndole preguntas, se va quedando con la información de las preguntas que lo voy haciendo, por si acaso están relacionadas con preguntas posteriores. Ahí es como una sesión, ¿vale? Pero no lo usaba, bueno, no aplicaba quizá para este ejercicio. Pero para entender un poco cómo funciona ese uso de la base vectorial con el LLM, yo lo asocio un poco así, ¿vale? Es una quizá comentario un poco purista, pero es un poco como lo interpreto, ¿vale? Ok. ¿Alguna cosita más? ¿No? Yo tenía una, Vale. no sé si una pregunta, pero es como una Habla un poquito más alto porque el micrófono es bueno, pero no sé si es suficiente. en la parte en la que le ponías de los 11 plots de Sí. Star Wars y le preguntabas preguntas de verdad que habían ocurrido, me ha sorprendido que la precisión pues, era de 0,69 en alguna y la diferencia con Tienes razón. la segunda era 0,62. Entiendo que, bueno, al ser 11 películas donde hablas de las mismas cosas casi, con los mismos personajes, en mismos escenarios, tiene problemas en discriminar, ¿no? Tiene un poco de incertidumbre en eso. Toda la verdad. Es decir, las respuestas correctas no eran tan evidentes, en muchos casos, en algunos quizá más, pero y el error estaba ahí cerca. En el sentido de que si hubiera preguntado de otra manera, es probable que me hubiera dado una respuesta equivocada. Obviamente, hice muchos intentos y busqué preguntas reales y demás, pero para que me cuadraran. Si lo retorcemos, podemos, obviamente, tener resultados tal. ¿Por qué? Porque por eso, porque son películas que además son muy reiterativas, salen los mismos personajes una y otra vez, y no es nada sencillo. Vamos, no es nada sencillo. No me parece sencillo el sacar ese contexto. Estoy hablando de pruebas que hice sobre todo con el modelo open source, que es mucho más sensible, ¿vale? Con el OpenAI no jugué demasiado. En teoría quiero pensar que sí es un poquito más exacto. Pero aún así, depende. Y luego también lo que comenté antes, que también depende del tamaño del chum, del tamaño de tal, todo influye a la hora de coger el detalle adecuado de cada cosa. Pero bueno, como digo, esto no es exacto, es aproximado y cuando, dependiendo de lo que estemos haciendo, tenemos que jugar con eso. Es decir, ojo con, si requieres información muy precisa, pues habría que
Es decir, esto no lo pondría, por ejemplo, para responder preguntas médicas, no me atrevería. Por ejemplo, ¿vale? Diagnósticos. Diagnóstico, claro. Me parece muy peligroso. Alguien lo hará porque somos así, somos así, pero a mí me parece que es un poco wishful thinking pensar que eso va a estar ahí. Dicho esto, claro, esto ha funcionado bien con los modelos actuales. Dentro de 5 años no voy a saber lo que va a existir. Probablemente sean mucho más precisos, mucho más tal, y evidentemente pues llegará un momento en el que nos podemos fiar más del modelo que nosotros. Dices que no lo pondrías con diagnósticos médicos. Yo no lo dejaría solo con diagnósticos médicos, que hiciera lo que quisiera. Pero sí lo usaría, porque imaginando un caso que tienes A ver, almacenado la en una gente base se de medica datos. sin preguntar. O sea, a partir de ahí, evidentemente, hay casos para todo. O sea, me estoy imaginando una base de datos con todos los diagnósticos médicos del mundo, todos, porque al final es una base de datos que te lo codifica de una forma y que lo va a conseguir muy rápido, y tú le metes tu caso nuevo que te ha llegado, lo metes a la base de datos y te escupe aquellos diagnósticos previos que más se parecen a las características de este nuevo que te está llegando. Entonces, Sí. yo, Bueno, refraseo yo lo usaría si el que lo usa es un médico. Es como el código del compiler. Si eres programador, es súper útil. Si no, te monta unos pollos, ¿sabes? Es muy complicado. Entonces, yo creo que sí, que te entiendo. De hecho, me parece un caso de uso súper interesante. Pero claro, hay que tener cuidado. Yo cuando decía no lo pondría, me refería de cara al público en general. Es peligrosísimo. Pero claro, en las manos adecuadas es una herramienta muy potente. Porque además no te va a decir el diagnóstico que es. Te va a decir, mira, este es el que más se parece, pero estos tres no están mal. O sea, y a partir de ahí, pues obviamente tú puedes sacar tus conclusiones si tienes obviamente el conocimiento adecuado. Y listo. ¿Ok? Bueno, pues Sí, una pregunta, Robert. venga. ¿Tú crees que las bases de datos vectoriales pueden ser algo un poco pasajero por el aumento de la ventana de contexto de los LLM? Es decir, si puedes meter todo el texto tal cual y que lo procese el LLM, tienes más seguridad de que la respuesta va a ser correcta, porque no tienes esa fase previa donde eliges cuáles son los trozos relevantes para la pregunta. Claro, si yo puedo entrenar mi modelo LLM en directo, evidentemente no. Pienso que, como tú, que probablemente la respuesta puede ser más precisa y entre comillas me puedo ahorrar la base de datos. Lo que pasa es que el algoritmo de embedding es mucho más ligero que el algoritmo del LLM. Entonces, entrenar el LLM probablemente sean bastante más pesados Sí, por coste, claro, podría encajar. por coste y por tiempo, pero depende de lo que quieras hacer. Pero obviamente, a ver, a mí me extraña que la proliferación que estamos viendo, pues la base de datos es una pasada, las que hay, es muchísima, y cada día salen nuevas, sean algo tan pasajero, pero bueno, nunca se sabe, yo qué sé. Lo que sí es muy específico. Entonces, el momento que algo es tan específico, están súper optimizadas para lo que hacen. Con lo cual yo creo que no le veo riesgo, digamos, a corto o medio plazo de que desaparezcan, porque es un complemento muy bueno para los LLMs. Y, reitero, sin necesidad de saber entrenar el LLM ni hacerlo. Claro, ¿alguna Sí, pregunta más? sí, perfecto. Sí, estaba pensando un poco en modelos de lenguaje que pueden aguantar a lo mejor, se habla ya de 100.000, 200.000 tokens. Es decir, podrías, por ejemplo, el caso que tú decías de una empresa que quiera meter su manual de usuario, no hacer un fine tuning del modelo con tu manual de usuario, sino dárselo como contexto, decirle, toma las 200 páginas del manual de usuario y ahora te voy a preguntar. Ya. Sí, claro. Evidentemente, si tienes más capacidad, pero reitero, sería necesario tener disponible las empresas como OpenAI o Google y demás, en el caso de OpenAI en particular, tiene un apartado que es fine tuning. No lo he probado, pero entiendo que por lo que he leído es coger su modelo GPT y ampliarle con tus datos. Entonces, claro, si yo hiciera eso con las películas que hemos visto o con un manual o lo que sea, pues cojonudo. Y si el modelo soporta 300.000 parámetros, pues súper fácil.
de que, digamos, sea preciso. Pero, bueno, habrá que ver cómo queda el mercado de todo eso. Porque, claro, hablar de variables y tropecientos mil y demás está muy bien. O sea, las máquinas que necesitas para mover eso son curiosas. De hecho, hace poco he estado mirando, más por curiosidad que por necesidad, el coste de un servidor que así para hacer este tipo de cosas. Bueno, una tarjeta gráfica Nvidia, la más potente que hay, cuesta 26.000 euros, solo una tarjeta. Luego No está eso, mal. añádele RAM, añádele todo lo que quiera y tiene servidores de 50, 70, 100.000 euros, lo que quiera, un servidor solo. Entonces, claro, y esto para los modelos que digamos ahora potentes, los que van a salir dentro de unos años. Entonces, por eso creo que tenemos que tener alternativas para poder manejar con volúmenes de datos mucho, o con modelos mucho más menos ambiciosos, pero que de alguna manera den un resultado suficiente para lo que estamos buscando. Porque yo veo la gracia de esto, el poder eso, aprovecharte del modelo ya existente, el coste del API, que bueno, es relativamente económico comparado con lo que sería correr tú tu propio tal, y con eso, pues te digo, veo opciones de poderlo usar. Pero claro, no lo sé. A lo mejor mañana sale una manera de que te doy el modelo y te permito entrenarlo y con un API hago lo mismo y resulta que ya lo tienes. Y también hay otra cosa. Claro, lo estoy pensando como lo estoy diciendo. Es que me puede interesar no entrenar el modelo. Es que puedo querer coger la inteligencia del modelo, pero que el modelo no recuerde lo que le estoy dando. En ese caso, eso también puede llegar a ser interesante, en el sentido de que yo no quiero que el modelo lo que entra lo yo quiera, pero luego quiero eventualmente preguntarle por datos puntuales porque quiera ver un poco cómo resulta, lo que sea. Entonces, hay mucha casuística. Yo creo que hay cabida para todos los escenarios, ¿vale? Aunque se cometa, eso es interesante. Porque van aumentando los LLMs, obviamente, pues habrá más facilidad para poderlos ampliar y demás porque ya existe API, pero todo es como muy reciente, entonces yo creo que falta un poco de consolidación. De hecho, falta mucho en esta base de datos la estandarización, de que las cosas se llamen igual en todos lados, más o menos, pero que en un sitio se llame colección, en otro se llame index, en otro se llame de otra manera, es un poco tal. Por eso ahí, bueno, el Langchain ayuda un poco, pero también pues, tiene su propia manera. Pero bueno, en fin, veremos, ¿vale? Todo está muy provisional. Mm, entiendo, sí, sí. Al final depende del caso de uso. Tienes que analizar cuáles son las opciones que puedes. Exacto. Habrá casos donde interese mucho eso, porque una vez que está el modelo todo va a ser mucho más rápido, pero habrá otros casos donde, bueno, pues depende. Vale. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¿Pregunta más? ¿No? Pues si os parece lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias por la atención y voy a... Una micro cosa, Robert. Venga, Entiendo que vas a dejar las fuentes al código y tal, lo vamos a colgar en el código está open source, la presentación referencia. la subiré. El API de OpenAI lo voy a borrar. ¿Y dónde está esto grabando? Voy a parar la grabación, ¿vale? Pausar, detener grabación.